tanto la puerta de entrada y las heridas perforan la puerta de entrada. A globo cerrado, como sabemos, a globo cerrado, como su nombre lo dice, no hay un compromiso de alguna estructura cortante a nivel del ojo, ¿no? Se puede provocar una contusión lamelar cuando hay un compromiso de las paredes externas, una laceración de las paredes externas, y contusión cuando hay un golpe, un trauma contuso. Entonces, para evaluar frente a qué tipo de trauma ocular estamos, lo importante es la inspección física y la anamnesis que nosotros podamos realizar con nuestro paciente, ¿no? De la anamnesis que nosotros podamos rescatar va a depender mucho el pronóstico visual del paciente y va a depender también el tratamiento que nosotros podamos instaurar en nuestros pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el examen físico, ¿no? Inspeccionar el ojo, tenemos que tomar la agudeza visual del paciente, que es muy importante, para saber qué estructuras, o tener una idea de qué estructuras están presentando daño y si este trauma está comprometiendo mi agudeza visual o no, ¿no? La agudeza visual, ya lo habrán visto en sus rotaciones, se toma a una distancia de 3 a 6 metros, ¿no? Y la clasificamos en si es a 6 metros o 20 pies, por eso es que se llama 20-20 cuando tenemos una agudeza visual normal. La agudeza visual, cuando ustedes se encuentran el CD, significa cuentadedos, quiere decir que el paciente no logra leer ni la primera fila de la cartilla. Movimiento de manos, cuando no puede ver ni una sola letra, solamente ve el movimiento de manos. PL significa percepción de luz. El paciente no ve ni movimiento de manos, no ve ningún objeto, pero sí percibe rayos de luz. Y NPL, cuando ya no percibe ningún tipo de luz, eso significa que es un ojo ciego. Son los tipos de agudeza visual que ustedes se pueden clasificar. Tenemos que clasificar también la motilidad ocular, si ese trauma está comprometido algún músculo del ojo que me esté impidiendo la motilidad ocular natural y que me puede estar causando diplopia. El paciente puede referir diplopia cuando hay un compromiso, ¿no?, de alguno de los músculos extraoculares. Los reflejos pupilares. El reflejo pupilar me va a indicar si hay compromiso central o no, y la evaluación pues del segmento anterior que compromete la córnea, evaluar cómo está la conjuntiva, los párpados, si hay una contusión, una laceración, ¿no? Y el campo visual, que ya ustedes deben saber hacer cómo se hace un campo visual por confrontación para saber si hay un compromiso ya interno, ¿no? Entonces, todo este examen que nosotros hacemos al inicio nos va a ayudar a determinar frente a qué tipo de lesión estamos y cuál va a ser el posible pronóstico visual del paciente. Entonces, vamos a empezar con los traumatismos a globo cerrado. La primera alteración que podemos tener es una laceración lamelar. La laceración lamelar porque no compromete todas las paredes de una estructura del ojo. En este caso, por ejemplo, estamos frente a una laceración o una abrasión corneal, donde se ha comprometido el epitelio corneal. Si ustedes ven esta lesión, se llama una tensión de fluoresceína. Habrán visto ya con el rotado de sus consultorios, habrán visto que cuando tenemos lesiones o erosiones a nivel del epitelio, cuando colocamos de la fluoresceína en la córnea, vamos a tener una tensión si es que el epitelio está lesionado. Si es que no hay lesión epitelial, obviamente la fluoresceína no va a producir ningún tipo de tensión. Tenemos una laceración conjuntival. Si vemos acá, también a veces niños o adultos, donde los niños, por ejemplo, que juegan mucho con el lápiz, le pasó el lápiz por el ojo, hubo una laceración conjuntival. En caso de las laceraciones conjuntivales, pueden regresionar espontáneamente cuando son menores de 10 milímetros. Cuando son mayores, la laceración es mayor de 10 milímetros, ya tendríamos que realizar una sutura corneal, ¿no?, como en este caso. La contusión es un golpe seco en el ojo, que puede ser un pelotazo, puede ser un puñetazo, puede ser que te tiraron un objeto, también pues una contusión, ¿no? Y la contusión puede provocar alteraciones a nivel externo, como visibles, como el párpado, ¿no? Los párpados se van a producir equimosis, un hematoma, puede producirse una inflamación de los párpados, puede producirse una lesión de las vías lagrimales, como en este caso, por ejemplo, donde se ha producido una laceración palpebral,
pero que está comprometiendo la vía lagrimal. En este caso, cuando queramos realizar una sutura de párpado y estemos cerca al punto lagrimal, en la vía lagrimal, hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando suturan tan profundo que suturan también el canal lagrimal, y este paciente van a tener un paciente con un laboftalmo, con una epífora constante, permanente. Entonces, en ese caso ya aparte hay que tener que entrar a canalizar la vía lagrimal. Entonces, tratar de no, cuando estemos cerca de la vía lagrimal, tratar de no hacer suturas muy profundas, ¿no? La contusión me puede llevar a una fractura orbitaria, ¿no? En caso de las fracturas orbitarias, ¿qué paredes pueden estar dañadas? ¿Qué paredes del globo ocular son las paredes más débiles? ¿Okay? El piso de la órbita es una de las paredes más débiles del globo ocular, ¿no? Entonces, cuando hay un golpe, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar que estamos frente a una fractura de piso? No, ¿cómo contigo? Bueno, sí, pero ya te había comprometido más las paredes más externas. ¿Por qué no puede mirar para arriba? Porque se puede producir un atrapamiento del recto inferior en la sutura, entonces cuando lo haces mirar al paciente hacia arriba, el paciente no va a poder mirar hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí ya estarías diagnosticando una fractura de piso, y bueno, ya pides tu radiografía y todo, tus interconsultas que tengas que hacer. Una fractura de orbital. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener lesiones a nivel conjuntival, por ejemplo, las hemorragias conjuntivales que se producen post-trauma. ¿No? Estas hemorragias, así como se producen post-trauma, también se puede producir por alguna maniobra de Valsalva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podemos tener hemorragias conjuntivales? Usa mucha fuerza. Cuando hace mucha fuerza. ¿Cuándo hace mucha fuerza, por ejemplo? Cuando estornudamos, pujamos. ¿Ya? ¿Qué más? Aumentamos peso. Frotamos el ojo. Un frote muy continuo podría ser también, ¿no? Pacientes alérgicos, por ejemplo, que tienen acceso de tos o de estornudos frecuentes, los niños sobre todo, que aparecen con hemorragias en ambos ojos, ¿no? ¿Qué más? Hipertensos. Pacientes hipertensos también. ¿Qué más? No necesariamente cursan con hemorragias. Algo muy común en la actualidad. El estrés por la elevación del cortisol. El estrés. Es muy común que vayan a encontrar muchos pacientes que acuden a la emergencia con estas hemorragias, ¿no? Y generalmente se presenta por estrés. Ahora, tú tienes que indicarle bien al paciente que esas hemorragias se van a reabsorber espontáneamente, ¿ok? Porque hay muchos pacientes que van a la consulta y si tú no le has explicado adecuadamente, le vas a dejar una gota y 1 o 2 días, si sigue con el ojo rojo, se va a ir otro médico a decir que tú eres un mal médico porque no le has podido curar esa hemorragia. Hay que explicarle que la hemorragia se va a reabsorber una semana aproximadamente, dependiendo del grado y la extensión de la hemorragia, esa hemorragia se va a reabsorber espontáneamente. Yo muchas veces me comparo con los hematomas que se presentan en el cuerpo, ¿no? Por más que le indiques lo que le indiques, lo oí y todo lo que quieras, igual tiene su tiempo de reabsorción. Entonces, hay que explicarle al paciente cuando queramos tratar este tipo de hemorragias conjuntivales, ¿no? Ahora, tampoco le puedes decir, no se echa nada porque se va a pasar solito, tampoco le puedes decir eso porque también no te va a creer. Le podemos dejar gotas lubricantes o vasoconstrictores si no tiene ningún problema cardiológico hipertensivo, puedes dejarle tener vasoconstrictores. Quemosis conjuntival, ¿qué es la quemosis conjuntival? El edema de la conjuntiva. Edema conjuntival, sí. Este tipo de casos de quemosis te van a llevar mucho de emergencia, sobre todo las madres cuando ven a sus hijos con este tipo de quemosis. Aparece una inflamación a nivel de la conjuntiva porque hay una solución de continuidad a través de la conjuntiva y el líquido seroso, la lágrima, se ha atravesado la conjuntiva y ha inflamado así la conjuntiva, ¿no? Puede ser por trauma,
o puede ser por fricción enérgica del ojo. Y esto va a pasar mucho en pacientes alérgicos, sobre todo en los niños, ¿no? Que no toleran el escosor y van a friccionar el ojo con mucha energía, puede provocar una quemosis conjuntival también, ¿no? También es autolimitante, pero pues hay que ver el cuadro de fondo que ha provocado la quemosis, ¿no? Si es una alergia, darle antihistamínicos, ¿no? Puedes darle, si es que ves que ya está cursando con alguna infección, con sus secreciones, puedes darle un antibiótico asociado a corticoides. Siempre indicar que el antibiótico con corticoides solamente lo podemos indicar por una semana o hacer un lavado de corticoide. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el corticoide? Me puede elevar la presión intraocular, sobre todo en pacientes que son sensibles, puede elevarme la presión ocular. Entonces hay que indicar que el corticoide máximo es una semana por el riesgo que puede correr el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que vienen con algún cuadro alérgico, tú le das sus gotas con corticoide, le va bien y cada vez que tiene el problema usa su corticoide y hay un paciente que lo usan por meses. Entonces hay que indicarle bien qué problema puede pasar si es que usamos corticoide en forma continua. ¿Qué más podemos tener? Alteraciones corneales, ya hemos dicho la desepitelización, la abrasión corneal. ¿Y qué hacemos si tenemos una abrasión corneal? ¿Qué hacemos? El paciente, usted sabe que la córnea tiene mucha sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces las terminaciones nerviosas de la córnea son mayor que la piel, se dice, por lo tanto cualquier cuerpo extraño, cualquier dolor, cualquier inflamación a nivel de la córnea va a causar mucho dolor. Entonces el paciente se le va a presentar con lagrimeo, con sensación de cuerpo extraño, ojo rojo. ¿Qué haces? ¿Qué podemos hacer? Una tinción positiva a la fluoresceína que me está indicando que hay una abrasión del epitelio corneal. ¿Qué hacemos? Podemos parchar. En 3 días se regenera el epitelio corneal. Podemos poner un parche siempre y cuando veamos que no hay cuerpo extraño, siempre y cuando veamos que no hay ningún proceso infeccioso, porque si hay infección no podemos poner parche. Si no hay infección y solamente es una abrasión, podemos poner un parche oclusivo por un día con antibiótico para cubrir y proteger, porque no, por si tenemos algún tipo de infección recurrente o algún cuerpo extraño que no hemos podido evaluar, colocar un parche con un antibiótico, un parche compresivo que impida el parpadeo, ¿no? Porque el parpadeo es la principal causa de dolor por la abrasión que sigue produciendo con el roce con la boca. Entonces colocar un parche compresivo por un día, al día siguiente le retiran el parche, le pueden dejar luego con lubricantes, si es que no hay infección, con lubricantes y esperar que se regenere solo el epitelio. Eso es en caso de abrasiones que no están asociadas a infección. Si hubiera algún tipo de infección, podemos usar antibióticos. Cada vez que queramos usar antibióticos o queramos tratar una abrasión corneal, evitemos usar corticoides, porque al usar corticoides podemos limitar el proceso de cicatrización o retardar el proceso de cicatrización. Entonces es preferible usar antibióticos solos. ¿Qué otro problema podemos tener en la córnea? Ya una abrasión un poco más profunda que me está comprometiendo el estroma. ¿Cómo se llama esto? Una úlcera corneal, ¿no es cierto? Es una úlcera corneal. Y una úlcera corneal se puede producir por algún cuerpo extraño, el frote del ojo, se puede producir por algún otro tipo de objetos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene del campo que me indica que le tiraron una rama y le cayó una rama en el ojo, sintió a los días una sensación de cuerpo extraño, una disminución de la agudeza visual, dolor, secreciones y presenta al examen este tipo de lesión. ¿Qué tengo que estar pensando? Claro, que podría pensar ¿qué cuadro me puede estar relacionado? Según el antecedente. No, si ves acá no hay una hiperemia muy marcada, más está comprometiendo la córnea en sí. Estamos frente a una úlcera corneal ¿de qué tipo? ¿Cuál es el antecedente? Micótica. Hay que pensar en una úlcera corneal tipo micótica, por eso que le digo siempre el antecedente es muy importante.
poder tratar este tipo de cuadros, porque una úlcera micótica y una úlcera bacteriana se te va a presentar tan igual el cuadro clínico, muy similar, y no vamos a poder saber cuál es el agente hasta que no hagamos un cultivo. Pero hasta que el paciente nosotros le hagamos un cultivo, muchas veces esa córnea ya llegó perforada. Entonces, el antecedente es muy importante, ¿no? Si estamos frente a un vegetal, por ejemplo, como les había dicho, ¿no? Por un palo, en los carpinteros que trabajan con maderas, en la serrín, en el mercado que trabajan con vegetales, tengan en cuenta que pueden estar frente a una micótica. Si bien es cierto, no hay un tratamiento que puedan de repente ustedes indicar que lo puedan comprar en la farmacia, sino más porque el tratamiento en el caso de las micóticas es una gota que se llama natamicina. La natamicina es una gota muy cara. Un frasco de natamicina te puede estar costando entre 300 y 400 soles y te dura una semana porque tenemos que actuar inmediatamente, tenemos que indicar el goteo horario de la natamicina, ¿no? Porque el hongo penetra muy rápido la córnea y todo el espesor corneal y puede perforar el ojo en una semana. Entonces, ustedes, si ven un tipo de úlcera, ya han hecho su anamnesis y están frente a una micótica, indiquen el tratamiento oral primero, ¿no? Pueden indicarle un fluconazol, un ketoconazol, vía oral. Pueden indicarle un antibiótico también porque puede estar asociado a una bacteriana con una micótica, ¿no? Y derivenlos inmediatamente. Estas úlceras, mientras más penetren en la bacteria o el hongo penetre, puede causarle una endoftalmitis, ¿no? Y una endoftalmitis es mucho más difícil de tratar, mucho más, el pronóstico visual es mucho menor en caso del paciente visualmente, probablemente no podamos recuperar ese ojo. Entonces el tratamiento inicial, que ustedes sepan reconocer e inicien el tratamiento inmediatamente, va a ser, el pronóstico visual del paciente va a ser mucho mejor, ¿no? Siempre que encuentren una úlcera, igual que abrasiones, siempre les digo, traten de evitar usar corticoides, no usen corticoides, ¿ya? ¿Qué más podemos tener en globo cerrado? Podemos tener una dehiscencia del iris, un golpe contuso puede causar una dehiscencia del iris, esto ya es algo quirúrgico, ¿no? Esto tiene que ir a cirugía para poder tratar de suturar el iris y mejorar la agudeza visual del paciente. Ya cuando vamos entrando al polo anterior, que quiere decir que pasamos la córnea, vamos a entrar a la cámara anterior, podemos tener alteraciones como el ifema, ¿no? ¿Qué es el ifema? Es la presencia de sangre en cámara anterior, que puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, de menos de un tercio de la cámara anterior, del volumen de la cámara anterior, que no está comprometiendo la agudeza visual, el tratamiento también es observado, ¿no? Podemos iniciar este tratamiento corticoideo para bajar el proceso inflamatorio y hacer dormir al paciente en posición semisentada para evitar que la sangre fluya a través de la cámara anterior. Cuando ya el compromiso es mayor y tenemos un ifema total, en este caso tenemos que entrar ya a hacer una vitrectomía anterior, un lavado de cámara anterior y eliminar inmediatamente todo el pigmento hemático que se puede impregnar en el endotelio corneal. Si se impregna en el endotelio corneal, obviamente la visión va a ser borrosa, el paciente va a tener gran dificultad visual, puede ser que tengamos que ir a un trasplante corneal, puede ser que me esté provocando también un problema secundario. ¿Qué problema secundario me podría causar un ifema total? Si tengo gran cantidad de sangre en cámara anterior, ¿qué puede pasar? Puede producir un glaucoma secundario, ¿no? Por bloqueo del ángulo, del pigmento hemático del ángulo puede bloquear y me puede causar un glaucoma secundario. Entonces el tratamiento es el lavado inmediato. Entonces podemos tener también un glaucoma postraumático. Un golpe muy fuerte puede provocar que la inflamación pueda migrar y comprometer también mi ángulo. ¿Y en el ángulo qué cosas se encuentran? Los canales de Schlenk, la vena trabecular, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Se produce el drenaje del humor acuoso, ¿ok? ¿Y dónde se produce el humor acuoso? En los procesos ciliares, ¿ok? Están repasando para su examen. Entonces,
De un glaucoma postraumático, el proceso inflamatorio, las células inflamatorias pueden bloquearme el ángulo, ¿no? Al bloquearme el ángulo me van a causar un glaucoma secundario. ¿Por qué también se puede causar un glaucoma postraumático? Porque el golpe puede provocar que el cristalino también se inflame y las células cristalinas puedan migrar al ángulo. El cristalino al inflamarse me va a formar una catarata también traumática y me puede ocurrir el ángulo. ¿Cómo yo puedo saber si estoy frente a un glaucoma con un ángulo estrecho o un glaucoma con un ángulo abierto? Por la maniobra de Van Herijk, ¿no? La maniobra de Van Herijk consiste en colocar la linterna en la parte temporal del ojo y ver que la luz alumbre toda la cámara anterior. Si alumbra toda la cámara anterior, estamos frente a una cámara abierta. Si no me alumbra toda la cámara anterior, estamos frente a una cámara estrecha y así podemos iniciar nuestro tratamiento. ¿Ok? ¿Cómo inicia su tratamiento en un glaucoma postraumático? Manito. ¿Cómo iniciamos el tratamiento? El paciente te viene pues, con un dolor intenso, obviamente, que está viniendo con el ojo rojo, disminución de la agudeza visual. Obviamente, al ser un glaucoma postraumático y tener dolor, el paciente debe estar con una presión por encima de 40 por lo menos. La córnea puede estar edematosa, o sea, no puede ver muy bien las estructuras tampoco posteriores. La pupila es amidriática, acuérdense para que diferencien de la uveitis, donde la pupila es miótica o estrellada y en el glaucoma agudo la pupila es midriática. Es una manera de diferenciar un ojo rojo doloroso, ¿no? Para saber si están frente a un uveitis o un glaucoma. Porque hay uveitis postraumáticas, entonces tienen que ustedes diferenciar. ¿Y cómo se dan cuenta también si es que la presión del paciente está elevada? Tocando el ojo. ¿Y está duro? Por la digitopresión, ¿cierto? Podemos saber si es que ya estás tu digitopresión, tu paciente está con la presión elevada, ¿qué haces? Manitol, ¿fue manitol? Puedes iniciar de manitol, ¿no? Si está con un reflejo nauseoso, con náusea, vómito por el dolor. También glicerina. Si te tolera la vía oral, le puedes dar glicerina. Si no, puedes usar el manitol endovenoso, 1 miligramo por kilo de peso. Le roceas los 100 primeros mililitros a chorro y luego unos 200 a goteo lento y vas a ver cómo la presión va a bajar, el dolor va a bajar, la córnea inclusive el edema va a bajar. El paciente te puede decir que la visión inclusive se ha recuperado, ¿no? Entonces, ese tratamiento de inicio de un glaucoma postraumático, ¿no? Luego ya ustedes lo derivan pues, para poder hacer el tratamiento final, ¿no? Y si fuera un glaucoma de ángulo estrecho, ¿qué hacen? ¿Qué tengo que hacer? Timolol. Claro, lo pueden dejar con sus gotas, ¿no? ¿Qué gotas podemos usar en glaucoma? Timolol. ¿Qué es el timolol? Es un betabloqueador. Es un betabloqueador. ¿Y cuándo lo podríamos usar el timolol? Ángulo cerrado. No, ángulo abierto. Está bien, pero ¿cuándo podríamos, por ejemplo, está contraindicado el timolol? ¿En qué tipo de pacientes? Abierto. ¿Ya? ¿Le podríamos dar derivados prostaglandínicos? No, porque está con inflamación. En pacientes con procesos inflamatorios, postquirúrgicos, postraumáticos, no damos derivados prostaglandínicos porque te activa la capacidad inflamatoria. ¿Qué derivados prostaglandínicos tenemos para el glaucoma? El latanopros, travoprost. Acuérdense que ese tipo de gotas no está indicado en casos de trauma, de inflamación o postquirúrgicos. ¿No? Puedes usar tu timolol, puedes usar inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, la dorzolamida, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aumenta la. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Disminuye la producción. Disminuir la producción del humor acuoso, por eso es que te va a mejorar también la impresión intracutánea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora tenemos ya el polo posterior, ¿no? Cuando hay traumas se puede comprometer también el polo posterior y con los compromisos del polo posterior podemos tener, por ejemplo, una subluxación del cristalino.
Si ven acá, este es el cristalino, esta es la zónula, ¿no es cierto? Y ven cómo el cristalino está desplazado, ¿no? Esta subluxación del cristalino nosotros también la tenemos que resolver quirúrgicamente, porque si esa zónula se sigue rompiendo, ¿qué va a pasar? Que el cristalino va a caer al polo posterior, a la cámara posterior, y si pasa, va a quedarme acá, ¿no? En la cámara. Este es un cristalino, esta es una ecografía, donde se ve cómo el cristalino entero se desprendió y ha caído hacia el polo, hacia la cámara posterior. ¿Qué hacer en este caso? El tratamiento pues es quirúrgico, no hay que retirar ese cristalino porque la reacción inflamatoria que produce el cristalino me puede provocar también una disminución visual, una atrofia del nervio óptico, me puede provocar un glaucoma secundario. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en el polo posterior, habíamos dicho que aparte del problema del cristalino podemos tener los polos contusiones. Y en las contusiones lo que me va a provocar es una alteración del volumen del globo ocular. Y ese golpe lo que va a producir es que se inflame también la retina. Hay una característica en la retina que se llama el edema de Berlin, donde hay una inflamación a nivel de un sector de la retina. Lo bueno es que esto no va a producir disminución visual, la retina se va a regenerar completamente si es que no hay otro tipo de patología como hemorragias, y la retina va a volver a su estado natural y se va a disminuir la inflamación. Si el golpe ha sido de mayor contusión, me puede provocar un desprendimiento de retina, ¿no? Y el desprendimiento de retina para nosotros es una emergencia quirúrgica. Un desprendimiento de retina yo no lo puedo operar a los 2 meses, a los 3 meses al año porque mi pronóstico visual va a ser malo. Entonces, un desprendimiento de retina tiene que ser una emergencia quirúrgica y el paciente tiene que entrar a una cirugía de emergencia. ¿Qué signos me estarían indicando que podría estar frente a un desprendimiento de retina? ¿Qué te puede manifestar el paciente? Pérdida de la visión. Ah, no sé, claro. Mionesopsias, ¿no se presencia de mionesopsias? Fotopsias, una visión en cortina, ¿no? Entonces generalmente te va a referir que la visión pues baja como una cortina, que es un telón que se estuviera cerrando. Eso te está indicando un desprendimiento de retina. ¿Y cómo ustedes podrían evaluar un desprendimiento de retina? Claro, a diferencia del glaucoma, cuando tú haces la digitopresión, el ojo está muy blando, como una pasita. Ya te está indicando un desprendimiento de retina o un desprendimiento correidor también. ¿Qué más? ¿Cómo puedes evaluar tú que estás frente a un desprendimiento de retina? Haciendo el test de Amsler. ¿Saben qué es el test de Amsler, no? Haciendo el test de Amsler, tú puedes darte cuenta si ese paciente tiene un compromiso de alguno de los campos. Puedes hacer un campo visual por confrontación también, te puede estar hablando de un desprendimiento de retina. Son cosas que ustedes tienen que saber para que puedan evaluar a un paciente con una disminución visual. El test de Amsler o el campo visual por confrontación también me puede servir para diagnosticar un tumor hipoficiario, ¿no? ¿Qué va a producir un tumor hipoficiario? ¿En dónde, qué me va a comprimir? El quiasma óptico, ¿no? Si es que hay una compresión del quiasma óptico, ¿qué va a pasar? Va a haber una hemianopsia. Entonces, haciendo un campo visual por confrontación, haciendo un test de Amsler, ustedes pueden diagnosticar un tumor hipoficiario también, no se olviden. Entonces, si yo tengo un desprendimiento de retina, puedo tener también una hemorragia vitrea. Si ustedes ven acá, esta es una ecografía, acá le está mostrando una membrana, la retina y la hemorragia. El vítreo ecográficamente es hipocogénico, ¿no? Cuando vemos estas manchas blanquecinas acá, estamos frente a la presencia de, puede ser una hemorragia o de un proceso inflamatorio, ¿no? En el VM, que es un examen tomográfico de la cámara anterior, lo que podemos ver también es un desplazamiento del cristalino. Si vemos acá, esta es la córnea, este es el iris y este es el cristalino que se está desplazando, ¿no? ¿Qué más puede pasar en un trauma contuso del polo posterior? Se puede producir un agujero macular. La mácula es la parte más delgada de la retina. En la mácula solamente tenemos la capa de fotorreceptores.
Entonces, esa capa de fotorreceptores frente a una tracción que puede pasar, el vitrio va a entrar y salir, va a traccionar y puede traccionar sobre todo en la mácula, que es la parte, como le digo, más débil de la retina, y me puede causar un agujero a nivel macular. Entonces, son todas las complicaciones que podemos tener frente a un trauma de poder posterior, ¿no? Cerrado. En el abierto ya tenemos pues objetos contusos, cortantes, ¿no? Por ejemplo, un paciente, un carpintero, le saltó un clavo, tenemos un cuerpo extraño penetrante. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacen si les llega un paciente así? Retiramos el clavo. Derivarlo. Ustedes no pueden tocar esto. ¿Qué va a pasar si yo saco el clavo? Sangre. Ah, se sale el humor, ¿no? Voy a producir una atalamia. La atalamia es la ausencia de cámara anterior. ¿Por qué? Porque todo el humor acuoso va a salir, ¿no? Entonces, nunca tocar esto. Lo máximo que podrían hacer es colocarle una antimetálica, ¿no? Porque estamos frente a un puerto tipo fierro, ¿no? Igual en los perforantes, ¿no? En los perforantes ya hay una entrada y una salida, ¿no? Igual acá tampoco tocar, salvo darle antibióticos orales en tetánica y derivarlo inmediatamente para la resolución, ¿no? Tenemos también cuerpos extraños intraoculares. Por ejemplo, en esta ecografía estamos viendo acá la presencia de una imagen hiperecogénica. Esto es un cuerpo extraño metálico aproximadamente, aparenta un cuerpo extraño metálico. ¿Qué hacemos? Hay que hacer una vitrectomía. A través de la vitrectomía la compara mucho con una laparoscópica, es entrar a través de la cámara con estas cánulas y se puede aspirar el cuerpo extraño intraocular. ¿Qué pasa también en los cuerpos extraños a globo abierto? Puede haber un prolapso de iris, ¿no? Una herida penetrante a nivel corneal y miren el iris cómo ha salido a través de la herida. ¿Qué hacen acá? ¿Regresan el iris al cuchillo? No, porque ya está contaminado, ¿no? Tampoco lo puedo traccionar. Porque ¿qué pasa? No, puedes abrir la herida y puedes crear lo mismo que en el otro cuadro, ¿no? Puedes crear una atalamia por pérdida de humor acuoso. Entonces, en estos casos, no tocarlo nosotros cuando entramos, tampoco regresamos el iris, cortamos el iris y suturamos la córnea, ¿no? Muchas veces el iris actúa como un tapón, frente a heridas corneales pequeñas de menos de 2 milímetros, el iris actúa como un tapón, va y cierra el tapón inmediatamente la herida, ¿no? También ha pasado eso. En estos casos de heridas corneales, usamos suturas, nylon 10 ceros, o si es muy pequeña, podemos usar el cianuro metacrilato, que es un pegamento. Este pegamento, como el gris, se coloca una gota sobre la herida corneal y eso me puede producir la cicatrización, le coloco lente de contacto y con eso soluciono mi problema. Y no necesito suturar el ojo. Siempre y cuando sean heridas pequeñas, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden saber si están frente a una herida penetrante o no? Colocando la fluoresceína y viendo si es que esa fluoresceína está drenando. Esto se llama el signo de Seidel positivo, ¿no? Si es una herida abierta, lo que vamos a ver acá que es el humor acuoso que está drenando hacia afuera. Eso se llama Seidel positivo, ¿no? En contacto con la fluoresceína. Y bueno, ya cuando hay un estallido del globo ocular, pues en estos casos no nos queda más que hacer una evisceración, ¿no? Una evisceración si tenemos las paredes del globo ocular conservadas o una enucleación cuando ya no tenemos ningún tipo de pared. Entonces, cuando estamos frente a una herida penetrante, la historia clínica es muy importante, ¿no? Ver la extensión de la herida, ver qué estructuras están comprometidas y sobre todo ver si ese paciente está frente a un cuadro, está viendo un cuadro de endoftalmitis. La endoftalmitis es como una sepsis generalizada, ¿no? Me va a llevar a la pérdida total del globo ocular. Si tengo signos de endoftalmitis, que sería un globo ocular hiperémico, doloroso y presencia de hipopio en cámara anterior, ¿qué es hipopio? ¿Como pus? Presencia de pus, ¿no? De sustancia similar en cámara anterior. Si estoy frente a eso, probablemente estoy frente a una endoftalmitis.
sistémico como tópico. Sistémico pueden darle antibióticos, fluoroquinolonas, ¿no? Vía oral. Podemos usar antibióticos intravítreos, colocamos a nivel del vitrio, podemos colocar antibióticos fortificados que me curan, ¿no? Si estoy frente a una bacteria que me curan gram positivos como gram negativos, ¿no? Y si es que ya tengo un compromiso del vitrio, hay una vitreitis, hay que entrar a hacer ya un lavado de la cámara posterior, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Si el que la herida está a nivel escleral, tenemos que ver qué tamaño tiene esa herida escleral, ¿no? Si es mayor de 4 milímetros, probablemente podamos suturarla y manejar el cuadro. Si es mayor a 10 milímetros, ya tenemos que entrar a una cirugía porque probablemente por ahí ya se está produciendo un proceso inflamatorio generalizado. Que podemos tener también la hemorragia vítrea, que ya habíamos hablado, el desprendimiento de retinas, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos la endoftalmitis? Les había dicho, a través de inyecciones intravítreas. Si vemos acá, esta es una aguja número 30, a 3 milímetros de limbo corneal en la parte temporal superior, se infiltra el antibiótico, ¿no? Este es un cuadro de endoftalmitis, ¿no? Donde vemos el hipoclon, vemos la córnea totalmente dematizada, una inyección conjuntival bastante grave, ¿no? Y cuando ya tenemos un compromiso del vitrio, una vitreitis, pues entramos a hacer una vitrectomía posterior. Vamos a pasar a las quemaduras, que también son cuadros traumáticos que se van a presentar muy frecuentemente y lo van a ver frecuentemente en sus consultas o en sus emergencias, ¿no? Sabemos que el pH de la película lagrimal es neutro, ¿ok? Entonces, cuando tenemos la presencia de sustancias con pHs menores a 3.5 mayores a 12, podemos tener un compromiso de las estructuras del globo ocular y podemos presentar algún tipo de quemadura. Tenemos dos tipos de sustancias que me van a producir una quemadura, las ácidas y las alcalinas, ¿no? Las sustancias ácidas son de mejor pronóstico porque no van a tener una mayor penetrancia a nivel del globo ocular. ¿Por qué? Porque estas sustancias lo que van a hacer es precipitar las proteínas y eso me va a causar como una barrera de protección para evitar que la sustancia penetre a las estructuras posteriores. ¿Qué sustancias ácidas podemos tener? Por ejemplo, los pacientes, las personas que trabajan en las mecánicas, las baterías de carros, cuando les salta la batería del carro, ¿no? Es una sustancia ácida. Pacientes o las personas que trabajan en limpieza, el ácido muriático, ¿no? O los que trabajan en el campo, los que usan fertilizantes, son sustancias ácidas que felizmente podemos lograr, si actuamos a tiempo también, que estas sustancias no penetren y no provoquen un daño permanente en el globo ocular. ¿Qué hacemos cuando tenemos productos químicos? Lavado, ¿no? El lavado tiene que ser profuso, el lavado no puede ser de 1 minuto o 2 minutos, el lavado tiene que ser por lo menos de unos 15-20 minutos, si puede media hora, y el lavado tiene que ser a chorro. Para eso tienen que tener siempre un anestésico tópico, ¿no? Siempre traten de tener en sus emergencias un anestésico tópico. Cuando ya no tienen anestésico tópico, agarren su anestésico y diluyanlo con suero fisiológico o con lágrimas, diluyen al medio y pueden usarlo también como un anestesio tópico, no me va a provocar ningún problema en el interior corneal. También se puede usar como emergencia, ¿no? Si no tengo a la mano un anestésico, ¿no? Para colocar un anestésico tópico y hacerle irrigación profusa, tanto a nivel superficial como a nivel de los sacos. Saco inferior, inviertan el párpado, saco superior, lavar bien, y con una jeringa a chorro, una jeringa de 20 y propulsión a chorro para poder limpiar bien la sustancia. A diferencia de los ácidos, las alcalinas son las más efectivas, ¿no? Las alcalinas sí me van a producir una alteración a nivel de la membrana celular y eso me va a provocar que la sustancia penetre porque va a comprometer también todo el estómago, ¿no? A mayor cantidad de sustancia, mayor penetrancia. A mayor tiempo que yo deje esa sustancia en el ojo, mayor penetrancia y me puede causar una perforación corneal, ¿no? ¿Qué compromiso me puede dar? En la conjuntiva me puede causar, por ejemplo, un cimbléfano. ¿Qué es un cimbléfano? ¿Saben qué es un cimbléfano? Es cuando la conjuntiva vulvar y la conjuntiva
conjuntiva tarsal se adhiere, ¿no? Por una cicatrización. Entonces, cuando quieren mover el globo ocular no hay manera porque está pegada al párpado. Eso se llama simbléfano, puede ser superior o puede ser inferior. Eso también lo vemos, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? También vemos que se puede producir los simbléfanos. Puede producirse un ectropio. ¿Qué es un ectropio? Reversión del párpado, ¿no? Por cicatrización puede haber un ectropio, puede causar su glaucoma secundario, por lo mismo que ya hemos explicado en las paredes, ¿no? Puede provocarse una neovascularización de la córnea. Ustedes saben que la córnea es avascular, ¿no? Cuando el producto altera las células límbicas a nivel del limbo, lo que se va a producir es una neovascularización corneal y una opacificación de la córnea, como pueden ver en este caso. ¿Qué sustancias químicas podemos tener tipo alcalinas? El hipoclorito de sodio, la lejía. Por eso es tan importante siempre que el lavado sea más profuso, ¿no? Que la lejía es muy usada en todo lado, ¿no? La soda cáustica, la cal. Entonces, el lavado tiene que ser en estos pacientes de manera profusa. El pronóstico, para evaluar nosotros el pronóstico de un paciente con quemadura química, tenemos que ver qué estructuras se están dañando, ¿no? Si solamente hay un daño del epitelio corneal, tenemos un pronóstico bueno, no hay isquemia a nivel limbar, muy buen pronóstico para este paciente, ¿no? Si hay un compromiso de la córnea, hay un ligero edema corneal, pero todavía podemos visibilizar el iris, y la isquemia puede producirse una isquemia a nivel limbar de menos del tercio, estamos también frente a un pronóstico bueno. Cuando hay una pérdida total ya del epitelio corneal, una isquemia mayor casi del medio de la mitad del limbo, ya estamos frente a un pronóstico reservado, ¿no? Y cuando ya la córnea está totalmente opaca, ya no vemos ninguna estructura interna y hay un mayor compromiso con una isquemia del mayor a la mitad del limbo corneal, el 50% del limbo corneal, ya estamos frente a un pronóstico malo, ¿no? Y estamos frente a un paciente ya probablemente con una pérdida visual por quemadura química, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con un ácido y yo hago bien mi protocolo de lavado y manejo bien mi cuadro, voy a tener una recuperación corneal. Si estoy frente a un paciente con una quemadura por álcali y no actúo a tiempo, probablemente voy a tener un paciente con una severa por opacidad corneal. Entonces, acuérdense mucho, la irrigación es bastante importante, no escatimar en irrigar todo lo que se pueda, todo el tiempo que se pueda. Colocar antibióticos, también sustancias antiinflamatorias por el dolor que va a producir este cuadro. Colocamos cicloplégicos. ¿Por qué colocamos cicloplégicos? Ya, ¿y qué vas a estar dilatando la rutina? También te va a evitar que se formen siguientes tendencias. ¿Qué más? Te va a disminuir el dolor, ¿por qué? El músculo ciliar, ¿no es cierto? Entonces también te sirve para casos de cuerpos extraños, de quemaduras, porque aparte de las quemaduras químicas tenemos también las quemaduras actínicas. ¿Cuáles son las quemaduras actínicas? Los soldadores producen varias quemaduras químicas, y eso les va a llegar con frecuencia a su emergencia, porque el soldador no va a venir en la mañana, en la tarde, va a venir en la noche, en la madrugada, que ya no puede dormir por el dolor, porque esa quemadura va penetrando las paredes de la córnea y el dolor se hace cada vez más exquisito. Por eso es que esos pacientes se llegan en la noche. ¿Y qué haces que estás frente a una quemadura química? Lo parches, ¿no es cierto? Una córnea dolorosa que no tenga compromiso, digamos, bacteriano, tenga un compromiso muy marcado de las estructuras internas del ojo y solamente tenga un compromiso epitelial, esa córnea con un día de parche, el paciente se va a sentir totalmente aliviado por el dolor, ¿no? Igual los esquiadores, por ejemplo, la radiación que produce la nieve en contacto con la radiación solar penetra directamente a los ojos, también vas a tener ese tipo de pacientes que van a venir con el mismo cuadro, ¿no? Con dolor. En esos pacientes podemos indicarles cicloplégicos. Ahora, en esos pacientes tampoco le vas a poner la atropina, ¿no? Porque la atropina sí te deja mediático por lo menos unos 15 días. Puedes usar tropicamida, que va a producir también una midrasis media y de duración corta. Entonces puedes actuar también con el mediático
musculares, si el paciente cursa con mucho dolor. Muy bien.